Importante. Hola, buenas tardes. Hoy día vamos a revisar el AE número 5, que corresponde a la tecnología de edición de genes CRISPR-Cas9. Entonces, ustedes tuvieron inicialmente una sesión con el profesor Hernán para poder conocer un poco más de esta técnica en detalle. Y ahora la idea es poder revisar como los aspectos fundamentales para que se queden con las ideas claves. Entonces, yo les voy a presentar esto y vamos a revisar un video en conjunto para que se puedan hacer como la idea de qué es CRISPR y CRISPR-Cas9, ¿ya? Entonces, les voy a ir leyendo y les voy a ir comentando. Dice, la tecnología CRISPR-Cas9 es una herramienta molecular utilizada para editar o corregir el genoma de cualquier célula, ¿ya? En palabras simples, funciona como unas tijeras moleculares que son capaces de cortar cualquier molécula de ADN haciéndolo de manera muy precisa y controlada. Esa capacidad de cortar el ADN es lo que permite modificar su secuencia, eliminando o insertando nuevo ADN. Las siglas CRISPR-Cas9 provienen de Cluster Regularly Interspersed Short Palindromic Repeats, que en español significa repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente espaciadas. ¿Ya? Entonces, ¿por qué tiene este nombre? Cuando los científicos empezaron, no es que esta técnica la hayan inventado así como a alguien se le ocurrió, sino que estudiando los mecanismos que tenían las propias bacterias para defenderse contra los fagos o los virus, em, y estudiando esto, se pudo en el fondo como utilizar como la misma, el mismo principio que utilizan las bacterias como en este sistema inmune que ellas tienen para poder retirar el, el material genético que insertan los virus o los fagos en su genoma, ¿ya? Entonces, estas secuencias palindrómicas o espaciadas eran una secuencia que se encontraban en el genoma de la célula bacteriana y estas eran como, eran muy características y también se relacionan con este sistema y por eso es que tiene este nombre, ¿ya? Em, bueno, después dice que la segunda parte, el, Cas9, ¿a qué se refiere? A que eh, Cas9 es una nucleasa. Las nucleasas son las enzimas que cortan ácidos nucleicos, ¿ya? Entonces, en este caso particular, esta nucleasa va a cortar el DNA y por eso es que el sistema se llama CRISPR Cas9 porque lo asocian a esto, ¿ya? Entonces, CRISPR solo se refiere como a estas secuencias características que se encuentran en las células bacterianas y que son características de este sistema de reconocimiento cuando los fagos insertan material genético de ellos y la Cas9 es la enzima que utilizaban las bacterias para poder cortar y posteriormente eliminar como estos fragmentos, ¿ya? Entonces, describe en términos generales cómo funciona la técnica, esa es la primera pregunta, y la segunda dice qué elementos celulares se necesitan para efectuarla correctamente. Entonces, el día de ayer respondieron bien la primera pregunta, pero la segunda tenían como dudas los estudiantes y las estudiantes porque no sabían a qué se referían con elementos celulares. Entonces, como para que puedan responder mejor esa pregunta es como, ¿qué requerirían ustedes? Eh, ¿Qué componentes tiene el sistema CRISPR-Cas9? A eso se refiere la pregunta 2. Entonces yo les voy a mostrar un video
y les voy a explicar cómo es que funciona esto y después van a resolver la pregunta, ¿ya? Entonces voy a poner fin de la presentación. Les voy a mostrar acá que ya tengo el video prearmado y le voy a detener un poco la velocidad, la voy a dejar en 0,70. Y ahora sí. Entonces yo se los voy a ir mostrando y voy a silenciarlo y se los voy a ir leyendo para no enredarlos entre mi voz y entre la voz del video. Entonces, fíjense que ahí se muestra el núcleo de una célula, ahí están los complejos del poro nuclear, retículo endoplásmico rugoso, y vamos a ingresar al núcleo donde se muestra un cromosoma, ya que esta técnica se refiere precisamente a eso, a utilizar el principio que utilizan las bacterias para poder editar genes, ¿ya? Y genes de manera específica, porque antes igualmente se hacía edición génica, pero no de una manera tan específica como lo permite esta técnica, ¿ya? Y ahí vamos a ver qué es lo que permite que se corte en una secuencia específica. Entonces, esta es una técnica revolucionaria que está permitiendo a los científicos nuevas posibilidades, por lo tanto aquí preguntan, ¿qué puedes hacer con CRISPR-Cas9? Y este es un video de Nature, que es como la revista más eh, importante en ciencia. Entonces dice que desde que se empezó a descubrir el sistema inmune bacterial, este sistema CRISPR-Cas9 ha sido adaptado. ¿Para qué? Porque era un sistema que las bacterias utilizaban como de manera natural, por decirlo así. Entonces, em, lo- las personas, los científicos, han tomado los componentes principales y los han adaptado para poder modificar células, por ejemplo, de cultivos celulares, de células humanas, o también para modificar animales y de esa manera, o plantas y poder modificar un gen de manera específica, ¿ya? Entonces dice que esta herramienta es muy poderosa para la investigación genómica y tiene dos componentes, ¿ya? Ahí ustedes ven dos componentes. Acá en azul se muestra una proteína que, proteína más general, es una enzima que tiene actividad nucleasa, es decir, va a cortar el material genético, que es la Cas9. Entonces ahí dice que es una proteína que corta DNA llamada Cas9. El chat dice, profe, ¿tiene alguna relación con la modificación de semillas transgénicas? Claro, antes se hacían por otros métodos las modificaciones en plantas, por biobalística y otros más, con plasmidio, donde se insertaba como específicamente el gen como en como en un DNA circular cerrado, pero esta técnica también permite modificar y de manera mucho más específica. Ujú. Acá te colocan la explicación del dibujo. Claro. Em, entonces, después habla que son dos cosas fundamentales. Uno es Cas9 y lo otro es poder tener este RNA de hebra simple, por eso dice acá, hebra simple, em, que es una molécula guía. Entonces, tenemos el Cas9, que es la enzima que corta, y tenemos un RNA guía. Entonces, juntos van a formar un complejo que puede identificar y cortar secciones em, específicas del DNA. Entonces, primero, Cas va a ser
localizado y unido. Bueno, ahí habla de las secuencias PAM, que son unas secuencias que como que está explicando lo que ocurre normalmente en las células bacterianas. PAM son unas secuencias que tienen unos pares de base, unas repeticiones, ¿ya? Pero da lo mismo eso. Se une a la secuencia, ¿ya? Y el RNA guía, es como que el RNA guía se tiene que diseñar para que encuentre a la secuencia de manera específica, ¿ya? Entonces, miren aquí, observen, el DNA es el que se muestra en color verde y el RNA guía es el que se muestra en color rojo. Entonces, miren cómo se va desenrollando el DNA, las dos hebras, y una de las hebras se va a interactuar, a hibridarse con el RNA. Entonces ahí se va a formar este complejo de unión entre el RNA guía y el DNA, ¿ya? Entonces fíjense, la gracia de esto es que se tiene que diseñar un RNA guía tal que logre encontrar la secuencia que se quiere modificar de manera específica, ¿ya? Y ahora Cas9 puede cortar el DNA y tiene dos dominios de nucleasa. A ver, espérenme, déjenme. Acá. Ya. Sus dos nucleasas pueden hacer el NIC. Dice el NIC. Ya, entonces ahí se rompió, se cortó, pero obviamente esto hay que repararlo y después les voy a mostrar en la diapositiva que, por ejemplo, en el caso de querer modificar un gen, en una célula humana se podría proporcionar el fragmento acá y la maquinaria celular se va a encargar de insertar esa secuencia de DNA y reparar, ¿ya? Entonces, pero acá va a mostrar como lo más simple, que es que hay enzimas encargadas de reparar el error, ¿ya? Entonces acá va a incorporar los nucleótidos faltantes, ¿ya? Después, ¿qué es lo que habla? Que este tipo de sistema también se puede utilizar para apagar un gen. Fíjense acá que este era como una región que codificaba para una proteína, la que está en color gris. Pero ahora podemos apagar esta región con esta tecnología para que de esa manera no se sintetice la proteína que está codificada por este gen. Entonces es súper interesante. Yo al grupo de ayer les decía como, imagínense, no sé, queremos estudiar las caspasas, ya como lo vimos en apoptosis. ¿Qué pasaría si no estuvieran las caspasas? Entonces se silencian los genes que codifican para todos los tipos de caspasas que vimos en clase y observar qué le ocurre a la célula, por ejemplo, si se forman los cuerpos apoptóticos, si no se forman, etcétera. Entonces, a eso se refiere acá, cuando se apagan los genes de manera específica. Bueno, después ya habla como de las otras formas que se podría utilizar la técnica, porque el video es como bien largo, o sea, así se ve, pero habla como de todo lo que se podría utilizar. Acá, a ver. Entonces también aquí en esta parte empiezan a hablar que también esta tecnología se podría utilizar, por ejemplo, si es que yo quiero, de hecho habían análisis
¿cómo se llama esto? Kits de detección de COVID que se hacían con esta tecnología, ¿ya? Porque se reconoció una secuencia específica del virus con este RNA guía y cuando se formaba el complejo, una molécula fluorescente verde se encendía. Entonces, de esa manera también sirve como para hacer análisis, visualizar genes de manera específica, etcétera. Por ejemplo, acá ven, como queremos saber en qué lugar se encuentra un gen, en qué parte del cromosoma, en qué cromosoma, y se van a ir como pintando los cromosomas y eso se puede observar como que fuera una... Entonces eso, aquí habla como que CRISPR ha llegado como a darle un vuelco, una nueva cara a la investigación. Entonces ahí es muy amplio. Entonces ahora lo voy a separar en los grupos y en las secciones de grupo. Entonces tengo que Florencia está en el grupo 4 y no tengo a nadie más con grupo y tengo a 11 participantes. Entonces, ustedes me comentan si quieren dividir en dos grupos, si se han, bueno, después ustedes ven cómo hacen el trabajo, porque la evaluación asociada a esto es un trabajo que va a ser enviado el día lunes. Ah, ya. Ya, muchas gracias. Acá algunos están como un estudiante, bueno, pues le respondo eh, lo que me consulta. Entonces, lo van a hacer todos juntos, se van a separar, se van a numerar, los mando a toda una sala, como son 12, son súper pocos, o los divido en dos. Hay varias opciones. Opción A, dividir en dos grupos. Opción B, todos juntos, pero claro, yo me tengo que ir de la sala, si no, no tendría gracia. Y la C sería que ustedes se renombren y armen grupos. Ah, ya, dice acá dos grupos porque así podemos comparar. Entonces, los voy a separar en dos grupos al azar y así van discutiendo. Obviamente se entiende que estos grupos no tienen que serlo necesariamente para hacer el trabajo, sino que es una instancia que esto es de participación autónoma, de aprendizaje, para que puedan realizar posteriormente la tarea. Entonces, sección de grupos, vamos a hacer dos secciones automáticamente. Y ya, recuerden las preguntas, tienen que explicar cómo funciona CRISPR y los componentes principales para que este sistema funcione, ¿ya? Entonces vamos a separarlos en dos. Va a quedar un grupo de 6 y uno de 5. Iniciar todo. Entonces en la parte inferior donde hay 3 puntos en su Zoom, tienen que poner aceptar y ahí van a poder ingresar a la sala que les tocó, ¿ya?
Paula tiene que apretar los 3 puntitos de abajo del Zoom y ponerle aceptar para irse a su sección de grupo correspondiente. Ahí sí. Entonces, este es el monito como más simple que explica como la técnica de CRISPR-Cas9. Entonces, no sé si eh, voy a explicar y después como que le pregunto al otro grupo como qué componentes o si lograron como dilucidar esa pregunta. Entonces, la primera decía como que expliquen la técnica. Entonces, acá se muestra como la hebra de DNA que está en color naranjo y azul para representar que cuando el ARN guía se une a una de las hebras de DNA, porque recordad que el DNA es de doble hebra, estas hebras se van a desenrollar y se va a unir. Entonces yo les decía a las estudiantes delante que se imaginaran ustedes que nosotros tenemos un DNA de 2 metros de largo, ¿cierto? Entonces imagínense que esta es la secuencia, el ARN guía. Entonces el ARN guía es como que va a buscar por todo el material genético hasta encontrar la región con la cual se va a alinear, ¿ya? Porque no se va a unir. Entonces, piensen ustedes que estos pares de bases que hay aquí van a ser específicos para reconocer esta secuencia, ¿ya? Para reconocer el gen de interés que se quiere editar, ¿ya? Y después dice, al paso 2. Y al paso 1 se construye un ARN guía capaz de reconocer la parte del ADN que queremos editar, ¿ya? Eso es lo primero. De hecho, hay un video súper interesante que hablan como de que se buscaba diseñar como un tratamiento para, contra el VIH y mostraban todo así como cómo sería y mostraban que ingresaba como el científico a la base de datos donde están las secuencias codificadas, buscaba como la secuencia del VIH, buscaba qué genes eran específicos para parar como la replicación del virus y como que ahí se podría como que esos genes habría que modificar y él diseñaba una ARN guía como para CRISPR, como que lo mostraba en 10 minutos. ¿Ya? Entonces, lo primero es construir el ARN guía capaz de reconocer la parte del ADN que queremos editar, ¿ya? Porque el ADN es grande, como este de acá, y queremos reconocer una secuencia en específico, ¿ya? Y dice el paso 2, el ARN se une a las proteínas Cas y dirige el trabajo de estas tijeras moleculares. Entonces yo le dije que estas tijeras, el Cas9, es una nucleasa que va a cortar DNA en forma específica. Entonces, ¿para qué le va a servir este ARN? Para saber dónde cortar, ¿ya? Y cuando corta, dice las tijeras de Cas guiadas por ARN buscan la secuencia específica y la cortan. Entonces, a continuación, se puede silenciar el gen que nos interesa acá, por ejemplo, al principio de los genes hay unas zonas que se llaman activadores y se podría modificar eso para que no se pudiese leer el gen, o también dice o reparar con un fragmento de ADN. Entonces, por ejemplo, si yo corto aquí, que no tengo cómo demostrar el corte, no tengo nada aquí para cortar, ni un hilo. Ya, por ejemplo, ya supongamos que yo corté aquí imaginariamente y yo tengo otra secuencia de ADN que este palito que tengo acá. Y este palito yo lo voy y lo inserto aquí, ¿ya? Que es como lo que se muestra aquí en el morado, ¿ya? Entonces, así funciona este sistema. Entonces, le consulto a alguno de, bueno, al grupo donde están, bueno, a cualquiera, en verdad.
¿cuáles serían los componentes entonces que necesitaríamos si queremos modificar un cultivo celular humano, por ejemplo? ¿Qué necesitamos para modificarlo? ¿Cuáles son los componentes de este sistema? Cas9. Ya, Cas9, que sería la tijera. Mm. Ya, ¿y qué Mm. más? El Yo creo ARN que guía. Y el ARN guía, ¿sí? Es como las dos cosas básicas, eso es lo que se necesita. Entonces, recuerden que este sistema puede cortarlo, puede cortar el fragmento y la célula va a unirlo, va a unir después o también se puede insertar un pedacito de una secuencia de DNA donde ocurrió el corte. ¿Ya? Entonces, en la siguiente diapo viene esa idea. Profe, Dígame. ¿en alguna parte se realiza una copia del ADN o algo así? ¿Y como para qué sería esa copia? Es que no sé por qué me quedó como en la cabeza como que en algún momento se realizaba una copia y que después se reemplazaba. Me puedo estar equivocando, por eso le quería preguntar antes. no era la fase S, tal vez fue por eso. No, sino como algo de ahora, pero o me traspapelé o en algún momento se hacía. Pero no se hace, ¿cierto? Onda, por lo que veo. Parece que era en las bacterias, el CRISP. Claro, es que yo creo que el profesor, Ahí se hacía para lo eliminar los que, virus. claro, lo que el profesor le explicó al principio fue cómo funciona este sistema como en bacterias, ¿sí? Pero yo me estoy Ah, ok. como centrando, o sea, el profe le explicó en clases cómo es que este sistema al principio que es un sistema innato de las bacterias como un sistema inmune, pero nosotros, la biotecnología consiste como en tomar como la esencia de los componentes que utiliza como la naturaleza en sí y con eso aplicarla como para desarrollar un nuevo producto, como a eso se refiere la biotecnología. Entonces, el profesor al principio de la clase le explicó como en sí cómo es que este sistema natural lo utilizaban las bacterias para sacar las secuencias que insertaban los fagos o los virus en su genoma. Pero ahora, como en este taller es como más específico, yo les estoy explicando en sí como la aplicación de esto y cómo es que yo puedo modificar material genético de plantas, puedo modificar material genético de levaduras, de células humanas e incluso, bueno, ya los chinos ya han modificado embriones, ¿ya? Entonces, también se podría modificar una célula cigota y en un gen específico, ¿ya? Entonces, eso igual lo vamos a discutir más adelante, pero igualmente como que esta instancia es como para que justamente me comenten esas dudas que les quedó para así como tener claro lo que entienden o lo que no entienden. Así que le agradezco igual la consulta. Ah, ya, bueno, gracias. De nada. Ahí. Ya. Entonces, vamos a ver, vamos a primero a mirar esta infografía, la que está acá con verde. Entonces dice, ¿cómo se edita un gen utilizando la técnica CRISPR-Cas9? Entonces dice, los científicos crean una secuencia genética llamada ARN guía que coincide con la pieza de ADN que se desea modificar. ¿Ya? Entonces tenemos el ARN guía y acá está la secuencia que va a coincidir con el ADN. Entonces acá, ven que tenía esta vueltica aquí, y aquí está como la secuencia que va a coincidir con el DNA. Entonces, esta secuencia se añade a una célula y junto con una proteína, Cas9, actúa como un par de tijeras que cortan el DNA. Entonces, fíjense acá. Ahí se va a proceder a cortar y acá lo que se muestra
es que ahora otra pieza de ADN reemplaza el ADN antiguo y las enzimas reparan los cortes y voilà, has editado el ADN. Entonces, este sistema también, si en el caso que uno quiera modificar una secuencia, se va a proporcionar el ADN que se quiere como modificar y se puede insertar. Entonces, acá el profesor puso esta imagen para comentarles que, bueno, acá estaba la enzima Cas9 que se muestra en naranja, acá en azul está el ADN, acá el ADN que se quiere editar. Entonces, se va a hacer el corte y cuando se hace el corte hay dos opciones, ¿ya? Una opción es que la célula de forma autónoma, porque la célula normalmente hace eso, repara los cortes, las rupturas que puedan haber en el DNA, entonces la célula solita va a reparar ese corte y va a insertar nucleótidos y va a reparar, va a unirlos a la secuencia de ADN. Y la otra opción es que, por ejemplo, nosotros suministremos una secuencia como la que se muestra acá, una secuencia en la cual nosotros queramos insertar de manera específica un gen. Entonces acá se muestra el gen que se insertó la parte de la secuencia rosa, ¿ya? Entonces hay dos tipos de estrategias, o sea, o hay recombinación no homóloga, es decir, las tijeras van a cortar, van a tener la secuencia guía, pero no se les va a suministrar no se les va a suministrar una secuencia de ADN para modificarlo, entonces la célula simplemente va a reparar ese corte, ¿ya? Insertando nucleótidos y reparando los extremos. Y la otra opción es mediante reparación directa homóloga, que quiere decir que se va a suministrar una secuencia de ADN para que ésta se inserte en un gen de interés, ¿ya? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de plantas transgénicas, si nosotros queremos, por ejemplo, que sobrevivan al frío, se puede, no sé, buscar una proteína que haga a los animales, por ejemplo, a los peces, no congelarse el agua gélida, ¿ya? Por ejemplo, el salmón tiene proteínas que le van a permitir vivir en un ambiente muy frío, ¿ya? Y si nosotros queremos que las plantas vivan en ese ambiente muy frío, por ejemplo, se puede buscar cuál es la secuencia que codifica para una proteína que le permita sobrevivir al frío. Entonces, mediante esta tecnología se podría insertar ese gen en el genoma de una planta, ¿ya? Entonces es como sumamente interesante. O a un bebé, o sea, si se sabe que alguien va a nacer con algún tipo, tiene como familiarmente alguna mutación, como en el cigoto se podría como corregir eso, por ejemplo. Y así múltiples modificaciones. No sé si les queda alguna consulta. Profe, Dígame. yo tengo una consulta que no me queda muy claro cómo se hace, por ejemplo, el proceso tal vez en humanos o en animales, en ratones o monos. En el sentido de que, por ejemplo, se va a cambiar una célula, pero ¿qué pasa con la otra célula? O se hace como a todas las células, o no sé. Claro, es Como que que a me nivel genera duda eso. cigoto, por ejemplo, se puede, depende, es como que hay varias formas de estudio, ¿ya? Como que, por ejemplo, uno puede estudiar a nivel de cultivos celulares. Ya. Y por ejemplo, si fuera, no sé, en un mono, debiera verse como en un tiempo embriológico, antes de Claro, nacer.
Claro, la célula cigótica, como es una célula, ahí se tendría Claro. que hacer la modificación. Ah, ya, o sea, no se podría hacer, por ejemplo, en una persona, no sé, de 3 años o 10 años. Bueno, ahora están como investigando igual el asunto de terapia génica, pero aún hay un porcentaje muy grande de mutaciones al aplicar esta técnica, como en toda como en la terapia génica en sí es como una línea muy amplia de técnicas como para poder reparar en el caso que una persona tenga una mutación muy grave y que eso pueda provocar algún tipo de cáncer o alguna enfermedad en caso de niños, pero la tasa de mutación o el grado de especificidad como que no hay un 100% de eficacia. Entonces, por eso es que esta técnica igual está aún en fase de experimentación y de hecho cuando los chinos dijeron así como yo me acuerdo, esto fue hace años atrás, cuando dijeron que ellos habían hecho como esta experimentación, como que la comunidad científica se les vino encima y dijeron, no, es que no lo hemos hecho, y como que desmintieron un poco, cambiaron un poco la Era por versión. algo ético, parece, ¿no? Claro, porque en el fondo es como que ahí se empezó a discutir, eh, porque es como que siempre la ciencia va a ir antes que las leyes, porque se va a investigar eso, pero también hay que establecer cierta regulación en torno a eso, porque es decir, hasta cuánto yo puedo manipular una célula psicótica? ¿Cuál es el objetivo de eso? Como eh, generar, no sé, un sinnúmero de cigotos que tengan las mismas características, van a haber supergenes, es decir, como características que vamos a querer que toda la población tenga. ¿Qué pasa con eso? ¿Va a disminuir la variabilidad de nuestra población? Entonces, en torno como a esto, eh, siempre tiene que existir una regulación porque, bueno, cada vez que han salido como técnicas disruptivas, o como tecnologías disruptivas en distintos ámbitos, no sé, cuando se descubrió la fisión, la fusión nuclear y después quedó la escoba con la bomba en Hiroshima, por ejemplo, entonces siempre se habla como no les vaya a pasar a los biólogos lo que le pasaron a los químicos y se refiere como a eso, como a establecer como un marco regulatorio en torno a una tecnología, es decir, cuándo se va a utilizar, es decir, cuando el margen de error realmente sea muy pequeño o no exista, en qué caso se va a utilizar esta técnica, no sé, en caso de alguna enfermedad, de una patología, o se va a utilizar casi que para editar cualquier gen, porque también yo recuerdo que esa era parte como de la discusión, o sea, como no sé, vamos a querer, eh, vamos a definir ya tales genes van a ser responsables de un coeficiente intelectual, no sé, X, entonces vamos a querer que todos los niños tengan X. Entonces es como que se requiere eh, regulación al respecto y como establecer un marco ético de trabajo también, como en torno a la técnica. O sea, eso es como quizá mi punto de vista muy personal. No, sí, profe, igual pienso lo mismo, es que en teoría con esta forma de terapia génica se podría cambiar entera la raza humana. Claro, pues, claro, entonces establecer, bueno, hasta Entonces es súper cuándo, peligroso, sí. claro, hasta cuándo se va, hasta qué va a ser razonable, o sea, cuántos genes se van a poder modificar, qué genes se van a poder modificar, eh, claro, es como súper complicado, pero ya respondiendo como en la pregunta, claro, la modificación se puede hacer como en un cultivo celular, es decir, yo tengo una placa y yo tengo las células animales y, y se cultivan, es como un cultivo de microbiología, así como que se pone, no sé, a 40 y a 38 grados, se le suministran nutrientes. em, y se pueden silenciar genes específicos, estudiar qué pasa con algunas proteínas, con algunas moléculas, observar en el microscopio. Otro nivel de estudio ya sería si quiero estudiar un organismo,
Eh, ahí, no sé, yo particularmente, como mi línea es como por acá en esta parte, de hecho, como que a mí no, nunca es, una vez me tocó hacer, pero como en un curso de pregrado tuvimos que hacer como, no, y otra vez en el laboratorio igual, pero yo no me metí nunca como con el tema de, de, de la parte como del animal, esa parte como que no sé, me choca, es como algo personal. Entonces, acá ya es como trabajar con ratas, por ejemplo, hay una variedad que se llama Sprout Dowling, que es como utilizáis como bioterios en mi facultad, yo estudié en la Chile, y había un bioterio que es como un lugar donde están como las ratitas y cuando una persona hace una investigación, se tiene que presentar a un comité de bioética y definir el número mínimo de animales a sacrificar y cómo estos se van a sacrificar para que sea de la forma más indolora posible y, y cuál es la relevancia de la investigación, porque si es matar animales por matar, o sea, no tiene ningún sentido. Entonces ese es otro método de trabajo. Y ya cuando hablamos, no sé, de personas, también hay terapia génica, por ejemplo, para niños que tienen como algún tipo de patología muy específica, pero también hay un porcentaje de error, ¿ya? Como cuando se quiere modificar alguna línea celular en específico, como ahí hablamos ya de personas, pero esta técnica en específico no está aprobado el uso de personas, solamente vamos a colocar acá eh, como animales, como las ratas, pero tiene que ser aprobado por un comité y es como muy cauteloso cautivar el N muestral y eso. No sé si ahí les pude resolver más cómo se hace la investigación. Sí, profe, gracias. Entonces, ahora vamos con la pregunta 2. Déjenme ver la hora. ¿A qué hora nos conectamos? Ya no me acuerdo. Creo que a las 17:05. Sí. Sí. Entonces llevo una hora hablando. Entonces, vamos a hacer los 15 minutos son de recreo, ¿cierto? Sí. 15 minutos de recreo porque hablamos 60 minutos. Entonces, sería a las 17:20. Nos volvemos a juntar y conversamos respecto a las aplicaciones de esta técnica, en específico, las aplicaciones que podría tener en el mundo de, de las personas, en el mundo de la agricultura. Los cultivos son muy importantes, nos proporcionan la alimentación, vamos a hablar en terapia y esas cosas, y también vamos a discutir como el ámbito ético. Cuando hablo de discutir, no se refiere a pelear, discutir en el área científica se refiere como a compartir puntos de vista y visiones respecto a un tema en específico, ¿ya? Entonces, voy a dejar de compartir y nos juntamos a las 17:20 nuevamente, así que eso, para que se vayan a tomar un tecito, un cafecito y volvemos. Como más una cosa más coloquial, hablada, no es necesario como, y quizás hasta del teléfono se pueden conectar, ¿ya? Entonces, eso. Voy a suspender la grabación, o sea, pararla, reanudar la grabación. Entonces, con respecto a la técnica que ha revolucionado todos los laboratorios del mundo por sus innovadoras aplicaciones en células de mamíferos y en la agricultura. Teniendo en cuenta esto, converse con sus compañeros cuáles son las aplicaciones que tiene esta técnica. ¿Ya? Entonces, yo les voy a dar 10 minutos para que se reúnan en los grupos y puedan ustedes buscar como en Google quizás las aplicaciones que tiene la técnica y conversar respecto a esto. Y finalmente, bueno, y después vamos a ver la pregunta 3, ¿ya? Entonces, voy a, como el compañero de Michelle,
Mm. Bueno, entonces no sé, bueno, si no hay más como alguna opinión o me escriben, también pueden escribir y yo les leo. Puede ser de forma, aquí donde dice enviar a la profesora solamente. Entonces les voy a compartir. Hola, hola. ¿Qué? ¿Por hablamos como algo? Porque buscamos como en internet y la Cami, así como que encontró como que se utilizaba en el VIH, en un tipo de anemia, y después también encontré que se podían como modificar los alimentos, así como para distribuirlos como de mejor forma, se podría decir, tanto para humanos como para animales. Sí, eso. Y para agregar también, como que llegamos a la conclusión de que en general se utiliza para mejorar la eficacia de algo o eliminar algo negativo. En el caso, por ejemplo, de la enfermedad de los virus o incluso algo que afecte a la población. Una enfermedad que afecte a la población. Y eso. Entonces, súper bueno eh, como sus aportes, bueno, los aportes de Michelle, de Octavio y de Camila, claro, en torno como a comentar que esta técnica se podría utilizar para tratamiento de enfermedades genéticas. De hecho, hay estudios en torno a eso, que se han hecho experimentos en ratas como son mamíferos y tienen un sistema muy similar al de nosotros. Se puede de alguna forma conocer cómo funcionaría un tratamiento o, o alguna modificación primero en un animal para poder tener una idea, por decirlo de alguna manera, de cómo eso resultaría en persona, ¿ya? También hablaron de los alimentos, que los cultivos son muy importantes, entonces también en torno a eso se pueden realizar mejoras genéticas para permitir la resistencia a distintas condiciones medioambientales adversas y de esa manera asegurar como los alimentos a la población. Y por último, Camila, como también como que explicaba claro, en fondo, como que la gracia de esta técnica era la eficacia para poder realizar la edición génica y también podía ser utilizada para eliminar algo o cambiar algo. Entonces, acá en el Power también dice como muy similar a lo que ustedes comentaron acá. Entonces, la primera función hace, o bueno, pueden existir múltiples más, pero acá salen como algunas. Permite realizar análisis sistemáticos de genes de células de mamíferos. Como yo les comentaba, como en un cultivo celular y estudiar qué pasa con ello. Después dice modificar alguna estructura o función celular particular. Silenciar algún gen y ver qué ocurre. Por ejemplo, si quisiéramos ver qué pasa si no hay filamento intermedio y modificamos, silenciamos ese gen para que no se exprese y no esté presente la proteína y ver qué le pasa a la célula, por ejemplo. Después dice estudios en progresión de enfermedades. Eso quiere decir que, por ejemplo, en el caso del cáncer, ver si se modifica alguna secuencia, ver si el cáncer se detiene o avanza o cómo ocurre la progresión. También para corregir mutaciones en desórdenes hereditarios, que era lo que mencionaba Michelle, como en enfermedades genéticas. También puede ser utilizado en diagnósticos de biomedicina. Por ejemplo, si acá yo tengo una célula
y acá de manera muy burda estoy representando que ese es el genoma, el DNA. Y si yo quiero, por ejemplo, identificar determinada secuencia, si está presente, puedo añadir el Cas9, la secuencia guía y una proteína fluorescente cuando se forme este híbrido acá de DNA-RNA, que esto, la proteína se encienda y florezca y eso verlo en el microscopio, por ejemplo. También se han utilizado, tal como decía Octavio, para mejorar, o más bien dicho, editar genomas de plantas, de cultivos, en flores, tabaco, arroz, trigo, maíz, tomate. De esa manera poder garantizar el crecimiento en condiciones adversas y poder proporcionar alimentos a la población. En terapia génica, en el tratamiento de enfermedades, como también comentaban, también se podría utilizar como para poder generar un tratamiento para el VIH, ¿ya? Entonces, son múltiples las opciones. No sé si les queda alguna duda o seguimos a la diapo siguiente. ¿No? Entonces, bueno, eso es más de lo... Diga. Igual había puesto una pregunta en el chat, pero la puede responder al final, que igual, o no sé, era como si se puede modificar el fenotipo editando el genoma. O si hay algún estudio que haya logrado eso últimamente, porque igual es una técnica nueva. Claro, o sea, a lo que se refiere si el fenotipo, es decir, si modificando el genotipo se puede modificar el fenotipo, y efectivamente sí. Por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, cambiar, no sé, la pigmentación de la hoja de este choclo, puedo modificar la proteína que le genera estos pigmentos y también puedo modificar de esa manera el color. O por ejemplo, si hay alguien, una enfermedad que afecta de manera particular algún tejido o un órgano y se realiza la modificación, también se va a ver reflejado en el fenotipo. Entonces, bueno, pero aún está como en investigación esta técnica. Y bueno, y también se han editado embriones humanos, como ya les había comentado, que los chinos ya han hecho esta modificación. Entonces, las modificaciones que se realizan a nivel genético van a tener una implicancia a nivel celular, y si este cambio va a afectar algún sistema o algo visible, también va a generar cambio en el fenotipo, ¿ya? Ahí sí. Ya, y la última pregunta dice en relación a la parte ética. Dice, debido a los avances de la biotecnología e ingeniería genética, cada día la edición del genoma humano para eliminar enfermedades genéticas parece una posibilidad más cercana. Poder hacerlo significaría una mejor calidad de vida para quienes de otro modo sufrirían una enfermedad genética sin la posibilidad de una cura. Sin embargo, a pesar de que el éxito de este tipo de intervención conllevaría beneficios que no pueden obtenerse por otros medios, las consecuencias en humanos y el resto del reino animal aún se desconocen. Entonces, al respecto, me gustaría pedirles que conversen cuáles podrían ser las controversias éticas que podría tener esta técnica, es decir, como estos puntos de inflexión donde podría ser contraproducente la aplicación de ella. Y la parte B dice cuáles
son los posibles desafíos sociales, es decir, como en políticas públicas quizás, o en la parte legal, en los gobiernos, o a nivel mundial, qué desafío social va a implicar esta técnica, cuáles son los desafíos económicos y científicos que traería su implementación. Entonces, les voy a dejar de compartir y los voy a enviar a la sala y van a tener, bueno, voy a ponerles 5 minutos porque ya creo que a las 7 termina la sesión, si no me equivoco. Estamos como muy justitos en el tiempo, ¿ya? Se los voy a poner 5 minutos para que apunten cuáles son las implicancias. Dice para modificar los bebés chinos. Bueno, los bebés chinos que esos estudios no han sido publicados, entonces ellos dijeron que lo habían hecho, pero no se sabe más allá. Entonces, conversar de las controversias y cuáles son los desafíos en el área social, económico y científico. No hay como una evidencia concreta como de las implicancias. Igual esta técnica es no es reciente, o sea, reciente, ¿cuántos años? A ver, como unos 4 años atrás, una cosa así. Empezó ya esta técnica más o menos, yo me acuerdo que en esos años estaban haciendo como los workshops acá como en Chile, como talleres y eso. Entonces, obviamente que si se está modificada una célula germinal, eso puede conllevar a cambios también en la descendencia. Ya, profe, gracias. De nada. No sé si alguien más puede compartir como alguna duda o lo que pudieron compartir en el grupo. En el fondo aportar lo mismo que ya hablamos, porque al ser una técnica nueva se desconoce mucho. Quizá algo que se quiso hacer en un principio por un bien puede generar una consecuencia negativa. Uno no sabe cómo va a reaccionar el cuerpo de un ser que haya sido modificado en una parte de su genoma. Eso es como el principal problema del desconocimiento, según lo que conversamos en el grupo recién. Además, claro, hay otros tipos de consecuencias también, éticas, políticas, sociales, que quizá algo tan pequeño puede hacer un cambio muy grande, y el punto es que se desconoce también como es algo nuevo. Claro, pues en el fondo lo que me comentan ustedes es como se desconoce como la implicancia biológica que pudiese tener como ese cambio si no se hace correctamente, porque, o sea, o si no se modifica, por ejemplo, supongamos que alguien padezca algún cáncer y se va a modificar un gen en específico para revertir o detener el progreso, pero si la técnica no es 100% efectiva, puede que también ocurra una mutación y eso puede, como en vez de generar un beneficio, un perjuicio, un daño. Entonces, al final, el remedio puede resultar peor que la enfermedad si es que no se aumenta la eficacia ni se disminuyen los errores de la técnica. Eso mismo, profe. Lo mismo opinamos como grupo. Y bueno, y en torno a los desafíos, o sea, yo pienso que el social es como
de poder establecer como un marco legal, como quizás mundial, como la OMS, no sé, alguna organización internacional debería como delimitar como en qué células se van a poder realizar los estudios, en qué animales en específico y si se van a realizar alguna vez para terapia génica, establecer específicamente como que va a ser para tratar enfermedades y no como para modificar genes de manera eh, como azarosa o por gusto prácticamente. Entonces, como es importante igual como establecer eso, como los límites de la técnica, el desafío económico, yo creo como quizás abrir como fondos de investigación para poder como mejorar la técnica en sí y aumentar su eficacia. Como el aspecto científico también, bueno, ahí hay varios, el desafío científico en sí es como aumentar la eficacia también, pero y el económico sería proporcionar los recursos para ello, y también el ámbito científico está como la ética profesional, porque hay a veces como muchos principios, cosas que eh, como que falta que todos se guíen como por los mismos principios para que eh, no haya como un error por ignorancia, porque yo recuerdo cuando estábamos en el último año de carrera, nos pasaban bioética y era en el último semestre, y yo tenía compañeros y compañeras que habían participado como en experimentación con animales, y ellos como que se sentían súper mal porque quizá habían hecho cosas como fuera del protocolo, pero desde la ignorancia, porque nadie nunca, no tuvimos las clases como antes, entonces como que también es necesario como que a veces puede que la gente se equivoque, pero desde la ignorancia, entonces también es necesario como establecer como un marco de trabajo ético y establecer que como quizás formar éticamente o, o reestudiar esos aspectos para no poder, para poder actuar de forma correcta y consciente en torno como a las implicancias que la técnica pudiese tener. O sea, eso es como mi opinión personal. Bueno, y ya son las 7, creo que hasta esta hora es el taller, pues, si no me equivoco. Entonces, les agradezco mucho su participación el día de hoy, haberse conectado un día viernes en la tarde, que quizá ya muchos están cansados de todo lo que hicieron la semana. Así que eso, pues, les agradezco su participación, su interés, su motivación, y a seguir trabajando por el semestre que ya falta poco.